¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Bueno, bien, chicos. Vamos hoy día a hablar del tema sobre conservación de energía. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar volúmenes de control y vamos a aplicar la ecuación de energía. Así como la clase pasada hicimos también la ecuación de continuidad, ¿ya? También en volúmenes de control. ¿Ya? Bien, muchachos. También, de paso, quería comunicarles que mañana tenemos la clase de recuperación del jueves pasado. ¿Ok? Eh, bien, y es el único horario, si pueden hacer un esfuerzo ya, para poder asistir, ¿ya? No será de 5 a 9, pero sí será pues de 6 a 10. ¿Ya? Es muy importante que, por lo tanto, estén la mayor cantidad posible de alumnos. Bien, entonces mañana recuperamos de 6 a 10 para poder estar pues nivelados, ¿ok? Bien. Bien, chicos, entonces hablemos de la ecuación o el principio de conservación de la energía. Bien, chicos, aquí lo que tenemos para explicar es a través de un gráfico donde vamos a analizar un volumen de control, pero en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, ese análisis que nosotros vamos al final utilizar va a estar basado en esta forma, ¿no? De gráfico. Por favor, Evaristo, cuando esté yo explicando, por favor, no quisiera interrupciones, ¿sí? Bien, entonces estamos en lo siguiente. Esta ecuación se va a aplicar para diferentes tiempos. Y tenemos aquí la primera ley, lo que ustedes han visto en la primera clase o en las primeras clases. Esta forma de energía que ustedes ven aquí, ustedes ya saben que encierra otras formas de energía, ¿no? Tenemos la cinética, la potencial, la energía interna, etcétera, ¿no? Entonces, pero la vamos a aplicar en diferentes tiempos. ¿Cómo así? La vamos a aplicar cuando tengamos un tiempo t, y luego de haber transcurrido un cierto tiempo. Se sobreentiende que en un tiempo t vamos a analizar cuando la masa haya entrado, ¿no? A través de estas fronteras imaginarias, en este caso la frontera imaginaria A, y en el otro tiempo es cuando nosotros tengamos la frontera B. ¿Ok? Y entonces aquí la masa estaría siendo una forma de, ¿no? Una forma también de trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, muchachos, lo que vamos a analizar aquí es lo siguiente. Vamos a ver cómo se comporta la energía para cada instante. Y cada instante estaría gobernado por una masa entrante y la otra por una masa saliente. Como verán acá, la energía en A, acá hay una energía en B, hay una energía en el volumen de control en el tiempo t, una energía en la masa de control también en el tiempo t, y así de una manera análoga en esta ecuación. Bien, como he analizado cada instante de tiempo, yo lo que voy a hacer es un artificio en el cual matemáticamente voy a agrupar todo lo que tenga que ver con masa de control y todo lo que tenga que ver con volumen de control y todo lo que tenga que ver con la energía en B y la energía en A.
¿eh? ¿Para qué hago esas diferencias? Recuerden que esas diferencias salen de estas dos ecuaciones. ¿Para qué yo hago eso? Pues simplemente para poder aplicar este principio del cálculo diferencial, ¿no? Pero ustedes saben que cada vez que yo hago una propiedad o resto una propiedad con respecto a otra, eh, se sobreentiende que para que haya un cambio en esas propiedades debe haber pasado un cierto tiempo. Entonces se divide entre ese cierto tiempo y el cambio de propiedad, como ven acá, simplemente se reduce a la derivada de la propiedad con respecto a ese tiempo. Que viene a ser más que todo el artificio que se ha hecho acá para poder dividirlo por el tiempo. Cosa que ya saben que si divido por el tiempo cada expresión, que ahorita ya lo tengo aquí agrupado, ¿no? Como esto que ven aquí, están agrupados, acá están agrupados, me va a quedar al final esto. Derivada, ¿no? En masa de control, derivada de volumen de control, todo con respecto al tiempo. ¿Y qué sucedió con por qué se convirtió en flujo másico? Pues bueno, esto sale de que la masa se ha dividido por el tiempo, entonces se convierte en un ratio, ¿verdad? Entonces por eso se convierte en flujo másico. Al igual que la masa de aquí, dividida por el tiempo, se va a volver un flujo másico también. ¿Ok? Bien, finalmente, nosotros agrupando vamos a encontrar esta última expresión donde vamos a ver que la derivada en el volumen de control con respecto al tiempo será una forma de calor, un flujo de calor, más un trabajo también en forma de potencia, más el flujo másico por la energía específica en la entrada y el flujo másico en la salida por la energía específica en la salida. ¿Ok? Entonces, ahora sí, agrupando, tenemos lo siguiente. Hay un trabajo de flujo que está aquí en esta parte. Ustedes no ven eso todavía, pero aquí, esta partecita de acá encierra mucho este tipo de energía, específica, tanto en la entrada y la salida, encierra muchas cosas. Y para eso vamos a analizar el trabajo de flujo que estaría dentro de ello. Entonces, ese trabajo de flujo no es más otra cosa que es la cantidad de masa o el esfuerzo que hace la masa para poder atravesar cierta frontera, ya sea de entrada o ya sea de salida. ¿Ok? Entonces me dice que como se requiere trabajo para introducir o sacar eso del volumen de control, entonces por eso es que cabe mencionar al trabajo de flujo. Bien, nosotros recordemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Recuerden que trabajo viene a ser fuerza por distancia. Entonces, como la fuerza ya la tengo aquí, nada más reemplazo, sería presión por área por longitud o desplazamiento. Pero saben que el área por desplazamiento nada más te genera un cierto volumen, ¿verdad? Entonces al final quedaría presión por volumen, ¿ok? Entonces mi trabajo de flujo en términos específicos sería P por V y el trabajo de flujo en términos de potencia sería flujo másico por P por V. ¿Ok? Bien. Bien, muchachos. Entonces, ese término de trabajo de flujo van a ver, o lo van a ver actuar aquí dentro de esta ecuación. Muy bien. Sigo con este término de derivada de la energía respecto al tiempo, el volumen de control, en formas de flujo de calor, en formas de trabajo, pero aquí ya queda diferenciar este trabajo. Vamos a llamarlo como trabajo
impermeable. ¿Por qué? Porque ante la existencia de otro trabajo que ustedes han visto que se llama trabajo de flujo y que este trabajo sí es capaz de atravesar las fronteras, entonces ese trabajo se llamará trabajo permeable. Estoy hablando del trabajo de flujo. Entonces, todo aquel trabajo que ustedes han visto, que es trabajo de eje, trabajo eléctrico, qué sé yo, todos esos tipos de trabajos son trabajos impermeables, ¿no? Y la diferencia radica entre permeable e impermeable, tiene que ver con la masa, ¿no? Cuando la masa atraviesa una cierta frontera, eso es el significado de que es permeable, ¿ok? Como el trabajo de flujo. Bien, entonces, esas formas de energía que ustedes habían visto, este de aquí, ¿no? Energía específica, es esto de aquí, en la entrada y tanto en la salida. Entonces ustedes pueden ver que hay una energía interna, una energía cinética, una energía potencial, ¿no? Que es interna, cinética y potencial. Y así también para lo que corresponde a la salida. Bien, ¿qué sucede? Que esa forma de trabajo, como les había comentado, tiene que ver con el trabajo impermeable más el trabajo permeable. Y como verán, el trabajo permeable tiene que ver mucho con la masa y es aquel PV que habíamos demostrado en el slide anterior. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede? Ese flujo o ese trabajo de flujo viene acompañado de su respectivo flujo másico, pues simplemente yo voy a factorizar todo lo que sea flujo másico de entrada y todo lo que sea flujo másico de salida, lo voy a factorizar. Entonces, van a ver que dentro de los paréntesis va a introducirse el P por B. Y, bien, es que aquí yo quería llegar U más PB, U más PB. ¿Qué cosa es el U más PB? Es simplemente la entalpía. Entonces, ustedes deben entender por qué llamamos entalpía, ¿no? A esta forma de energía. ¿Por qué la llamamos así? Bueno, la verdad, esa forma de energía no es más que otra cosa que la sumatoria de la energía interna con el trabajo de flujo que realiza, ¿no? cierta cantidad o cierta cantidad de masa al entrar o atravesar una frontera. ¿Ok? Por eso es que siempre ustedes van a escuchar el término entalpía. ¿Y dónde se utiliza más? Se utiliza pues en los sistemas abiertos, donde esté un dispositivo que esté funcionando continuamente, donde se tengan abiertas las entradas y las salidas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ustedes van a ver el término entalpía. A eso se refiere la entalpía, ¿ya? Y lo que corresponde pues a máquinas térmicas, pues es la forma de energía más abundante o la principal que ustedes van a encontrar. ¿Ya? Entonces, no, la entropía en este caso no se puede despreciar y no es para, digamos, subestimarla. ¿Ok? Entonces, es una de las formas de energía más importantes en lo que se refiere a volúmenes de control que estén trabajando con, de repente, dispositivos térmicos, ¿ya? Bien, entonces eso es, muchachos. Bien, entonces se reduce nuestra ecuación de la energía a calor más trabajo impermeable, ¿no? A ver si se dieron cuenta que cuando ya hablaba de trabajo nunca hice esa distinción porque era para dejarlo para último, ¿no? Entonces, este trabajo se puede desdoblar en trabajo impermeable más el trabajo permeable, pero ya el trabajo permeable prácticamente daría origen a la entalpía, como acaban de ver cómo se... Bien, chicos, hasta aquí todo está bien. Algo que haya quedado en la duda, pueden consultarme. ¿Ya? Ahora sí, el espacio está para las consultas de este tema o las otras que por ahí tengan alguna inquietud. Muy bien, César. Oscar, perdón, Oscar.
A ver, ¿quién más? ¿Alguien? Ah, muchachos. ¿Bien? Ok. Bien, chicos. Eh, ahora, con respecto a la recuperación, muchachos, la recuperación va a ser virtual. El aula, o mejor dicho, siempre va a ser, el curso, desde que ustedes se han matriculado, es virtual. ¿Ya? La única forma que sea presencial es, pues bueno, si por ahí se programa, ¿no? De repente una exposición, ¿no? Algo así que tenga que ver con un tipo de evaluación. ¿Ok? Pero mientras tanto las clases van a ser virtuales, a no ser de que ustedes lo decidan por mayoría y, ¿no? Y quieran, aunque sea una clase o dos clases, no tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Pero como les dije, vamos a hacerlo virtual. Mañana tenemos de corrido de 6 a 10. Bien, sigamos. Entonces, chicos, esta es la ecuación de energía y la que vimos la clase pasada fue la ecuación de continuidad. ¿Ya? Y aquí analizamos este término, la derivada de la energía con respecto al tiempo. Esta energía es constante a través del tiempo. Por lo tanto, cuando se trate de un, no sé, un análisis en sistemas abiertos, o mejor dicho, se trate de un régimen permanente, ¿ya? Permanente, donde la energía es constante, entonces esto se hace cero. Y mi ecuación de continuidad quedaría así, y mi ecuación de energía va a quedar así. ¿Ok? Bien, estas son mis expresiones finales. Bien. Entonces, ahora vamos a ver expresiones finales. Bien. Entonces, ahora vamos a ver en dónde podríamos aplicar esas ecuaciones, ¿no? Bien, muchachos, como nosotros tenemos dispositivos ingenieriles que cuentan con entradas y salidas, entonces tenemos diversidad de ellos, ¿no? Tenemos los más simples, que solamente serían ductos, y estaremos hablando pues de toberas y difusores, ¿no? La tobera, que ya sabemos cuál es su principio simplemente es acelerar los fluidos, ¿no? Aumentar de velocidad a los fluidos, y el otro dispositivo que se trata de difusor, lo que va a hacer es aumentar la presión del fluido a la salida. ¿Ya? Entonces, estos dos dispositivos ya se habían hablado anteriormente y tienen principios, en este caso, contrarios, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la tobera te aumenta la velocidad a costas de pérdida de presión y el difusor que aumenta la presión, pero a costas de pérdida cinética, ¿no? Entonces, ahí como que los dos tienen un opuesto, ¿no? Bien. Y condiciones. No hay trabajo de eje, eso sí, ni hablar, ¿no? Pues son solamente ductos. La variación de energía potencial es apreciable, sí, porque estos ductos simplemente cuando nosotros hacemos el análisis, pues lo hacemos a un mismo nivel de referencia, ¿no? Tanto la entrada como la salida. Aquí no va a haber la potencial, no va a estar presente. La velocidad del fluido puede ser tan alta que no hay tiempo para que el calor transferido sea significante, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis de proceso diabático es una buena aproximación para toberas y difusores. Muy bien. Proceso diabático quiere decir que paredes bien aisladas. Aparte de que están bien aisladas, pues simplemente pues la velocidad con la que va tan alta, pues simplemente no va a dar tiempo, ¿no? Para que
haya un contacto con la pared, ¿no? En este caso, con respecto a la temperatura con la pared, ¿no? De la temperatura del fluido, que haya repercusión con la pared, por ser las velocidades tan altas. Bien, sigamos. Vamos a dejar bien claro lo que es toberas y difusores para diferentes tipos de fluidos. Bien, muchachos, ustedes, por experiencia, han visto de que la tobera, cuando le hablan tobera, ustedes siempre han asociado que la tobera viene como siempre termina en un área menor al de entrada, ¿no? Siempre la tobera la han generalizado de esa forma. Bien, muchachos, eso de ahí es erróneo, la tobera no siempre va a ser así, ¿ok? O por ahí también nos han dicho que el difusor siempre termina con el área, ¿no? O el área de salida es más grande que el de entrada, y que esto es difusor, pues no siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay un mecanismo, hay un principio, ¿ya? Que claro, ahorita no nos daría tiempo para explicarlo, es un análisis grande que hacer. Sin embargo, podemos aquí dar los parámetros o dar las deducciones y también, en este caso, ser breve, lo más breve posible. ¿Qué sucede? Una tubera, que como ustedes han visto siempre, ¿no? Bajo esta forma, lo que sucede es que esta tubera existe en la naturaleza, pero siempre y cuando exista cierto flujo, que lógicamente es un flujo que abunda en la naturaleza, ¿ya? Que es muy, digamos, que es un fluido que abunda en la naturaleza en el sentido de la velocidad a la que viaja. Por ejemplo, la mayoría de fluidos que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el aire, el agua, sobre todo hablando de aire, que son gases, entonces ellos, nosotros los conocemos bajo unas ciertas condiciones o viajando a unas ciertas condiciones. Y en este caso, estas condiciones están regidas por la velocidad a la que van. ¿Y quién es la referencia? Es la velocidad del sonido en este caso. Entonces quiere decir que si un fluido está viajando a una velocidad menor a la del sonido, entonces se llama un fluido subsónico. Y las toberas subsónicas son estas de aquí, o esta de aquí, ¿no? La que están viendo aquí. Pero ¿qué sucede cuando ese fluido, vamos a suponer que yo lo caliento y ya en este caso yo estoy haciendo que de una manera que tenga un comportamiento artificial? Entonces, ¿qué sucede, muchachos, con esto? Si yo lo someto a ciertas temperaturas a este fluido, a este aire, ¿ya? Y digamos que lo mezclo con combustible, un combustible gaseoso y hago una combustión, pues simplemente lo que voy a encontrar son velocidades tan altas en una cámara de combustión que al momento de expulsarlos, pues muchachos, esta geometría de aquí no va a ser el principio de acelerar los gases, ¿ya? Cuando se trate de fluidos que están con velocidades mayores al sonido, estas de aquí serían las adecuadas. Donde el área ya no es el mismo que nosotros vemos a la salida, que converge, no, aquí más bien diverge. Pero, pero aún así, por más que tenga el área divergente,
¿no? Esto de acá, por más que tenga esa área, muchachos, igual estoy logrando el mismo objetivo. ¿Cuál es? Acelerar los gases. ¿Ya? Entonces, quiere decir que para acelerar los gases, me vale él y también me vale él. Los dos son adecuados. Sino que uno va a ser cuando todavía tenga mi flujo en régimen subsónico y el otro me va a servir cuando tenga mi flujo en régimen supersónico. Esa es la diferencia. Y esto está en un ejemplo muy claro. Como ustedes han escuchado de la tobera convergente y divergente. ¿No? Ustedes han escuchado esto, la tobera convergente y divergente. ¿Okay? ¿Qué sucede? Muchachos, esta es la cámara de combustión. ¿Ya? Este es un cohete, llega hasta acá. Entonces este corresponde a la cámara de combustión. Resulta que de aquí salen los gases y van a viajar por esta tobera de acá. Pero todavía esos gases están a una velocidad inferiores, menores a la del sonido. Siguen viajando los gases, ¿no? Que están acá en esta parte. Ya pasan aquí la garganta, ahí sí cambia. Esta velocidad ya comienza a aumentar y es superior a la del sonido. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que tengo que colocar una tobera de nuevo que sea convergente? No, aquí tengo que colocar una tobera ya divergente. Entonces acá la tobera comienza a aumentar el área. Y aquí comienzan los fluidos también a acelerar. ¿Y cuál es el principio? Pues simplemente acelerar los gases. ¿Para qué? Para que esto se convierta en empuje, ¿no? Y puede así lograrse el despegue, ¿no? Bien. Entonces aquí se aprovecha bastante la energía cinética de los gases para que exista el empuje. Y como verán entonces en la tobera, por más que yo tenga una tobera subsónica, siempre buscaré aumentar la velocidad. Si tengo tobera supersónica, pues no va a cambiar el término o el concepto de tobera. Siempre voy a estar buscando lo mismo, o siempre se va a lograr lo mismo. ¿Ok? ¿A costas de qué? De pérdidas de presión, como en ambos casos. ¿Bien? Chicos, así como sucede con la tobera, lo mismo sucede con el difusor. El difusor subsónico que nosotros conocemos siempre es aquel que tiene área mayor, ¿verdad? Sí, es cierto, pero eso solamente funciona con los subsónicos. Pero ¿qué pasaría si ese flujo aumenta de velocidad y aumenta o supera la velocidad del sonido? Entonces se vuelve subsónico. ¿Y qué emplearía? Pues emplearía lo contrario, emplearía un ducto con área convergente. ¿Ve? Entonces, al final, ¿qué hago? Pierdo velocidad en ambos casos, porque ese es el concepto de difusor. No pierdo velocidad. ¿Para qué? Para aumentar luego la presión overall. Aumento de presión. ¿Sí? Bien, chicos, ¿se entendió esta parte? Muchachos, ¿se entendió esta parte? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, a sacarse de la cabeza que la tobera es una sola con respecto al área y que el difusor también es uno solo con respecto al área, ¿no? No, ya saben que puede el área converger o diverger según el tipo de flujo, ¿no? Ya sea subsónico y supersónico o supersónico, ¿no? ¿Y quién define eso? La velocidad del sonido, ¿no? Si mi flujo está viajando a menor velocidad con respecto a la del sonido, simplemente subsónico. Y eso es lo mayor que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, ¿no? Bien. Es sería pues una tecnología muy alta para nosotros, vamos a suponer, estamos viajando en un auto que supere la velocidad del sonido, que sí existe,
pero bueno, tendríamos que necesitar pues de toda ayuda, toda tecnología para poder lograrlo, ¿no? Pero mientras tanto, los convencionales no superan el sonido, ¿ok? Llegarán a 300, ¿a cuánto? 240, 300, ¿no? Que ya, claro, no falta nada para superar o llegar a la de sonido, sin embargo, todavía ahí se considera subsónico, ¿no? Supersónico ya estaríamos hablando pues de los aviones, ¿no? De caza, que ellos sí superan la velocidad del sonido. Entonces ahí ya es otra tecnología. Y ahí justo ellos, las empresas que fabrican este tipo de tecnología, estos cazas, estos aviones, ellos sí manejan toda esta información, ¿ya? Toda esta información de Tobera con con ambos criterios, ¿no? Sobre el área, como también los difusores también. Ellos son los que manejan esta tecnología. ¿Ok? Bien. Ahora pasemos a las turbinas y compresores, ¿no? Turbina, ya sabemos muy bien que es el hecho de aprovechar cierto fluido para poder mover una cierta cantidad de álabes y así poder dar trabajo, ¿no? O hacer un movimiento giratorio, ¿ok? Eso es lo que es una turbina, ¿no? Entonces se utilizan pues en las plantas de potencia de vapor, ¿no? Las turbinas de vapor, también las turbinas de gas, o las turbinas que son para hidroeléctricas, ¿no? Que son las turbinas hidráulicas, ¿no? Que ya esos tienen otro principio. ¿Bien? Compresores, ya aquí el trabajo lo realiza una fuerza externa, ¿ya? El trabajo lo realiza una fuerza externa, siempre pues está adherido a un motor, en este caso el compresor, y la intención aquí es aumentar la presión del fluido. Muy bien, y si aumenta la presión, también aumenta la temperatura. Recuerden que los dos van siempre de la mano. Bien. También vamos a considerar que la variación de energía potencial es despreciable. Ojo, 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 mucho ojo. Pero para las turbinas, aquí me faltó recalcar, turbinas térmicas. ¿Quién son las turbinas térmicas? Las turbinas térmicas son las de vapor y la de gas. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque la variación de energía potencial sí es válida, incluso es la forma de energía, la potencial, eh, sí, digamos, es importante. Voy a colocarlo acá, la energía potencial sí es importante para otro tipo de turbina, en este caso, para la turbina hidráulica. ¿Ya? Entonces voy a colocarlo por acá para que quede claro. ¿Ya? Entonces, para que esto no quede como algo general y después digan, el profe nos enseñó así, ¿no? No, aquí siempre aclarando, si no, ya está. Muy bien, entonces, la variación de energía potencial es despreciable, sí, pero para las máquinas térmicas o turbinas térmicas, que son estas de acá, vapor y gas. ¿Ya? Y, profe, ¿y por qué no para vapor y gas? ¿Ya? Y, profe, ¿y por qué no para la hidráulica? Porque justo la turbina hidráulica es la que trabaja con grandes saltos de altura. La turbina hidráulica es la que trabaja pues con los ríos, en este caso con las represas, ¿ok? Entonces se aprovechan las grandes alturas para poder hacer mover a estas turbinas. ¿Ya? Entonces aquí sí la energía potencial, aquí es la mayor energía que existe para hacer mover a esa turbina hidráulica. En cambio, para las turbinas térmicas, ¿ya? Como la de gas, como la de vapor, esa sí, su forma de energía que puede hacer mover a
a todo ese mecanismo, todo ese rotor, pues son, en este caso, la forma de energía en forma de entalpía, ¿ya? Entonces, que ahí se están dando cuenta bastante que la energía se transforma, ¿no? Entonces, para las térmicas, ya, la entalpía es la forma de energía. Y para las hidráulicas, es la potencial, la forma de energía que domina el funcionamiento o el principio o el diseño de aquellas. ¿Bien? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces hay que tener esa diferencia. Bien, otro punto, la transferencia de calor puede ser relativa grande si el dispositivo no está aislado. Bueno, esto sí es algo que es lógico, pues, ¿no? Ya, tiene que tener un buen aislamiento, la pared debe tener un material de revestimiento que pueda hacer de que no haya pérdidas de calor. La variación de entalpía es un factor muy importante en el flujo estacionario. En general, la entalpía disminuye en una turbina y aumenta en un compresor. Bueno, estamos hablando aquí en general en términos de entalpía, que es lo más importante en estas máquinas térmicas, ya sea turbinas de gas, turbinas de vapor o compresores también, ¿no? Compresores de gas. Bien. Compresores y turbinas. Bien, no está de más aquí tener un esquema. Miren, chicos, aquí justo les traje un esquema donde tienen a los cuatro más importantes, en este caso en una turbina aeronáutica o un motor aeronáutico. Miren cómo ingresa aquí el aire. Como este aire se toma de la atmósfera, siempre busco que comprimir el aire. Pero bueno, antes de que yo comprima de una manera, digamos, un poco a través de mecanismos, ¿no?, más potentes, como se trata de un compresor, hago que gane presión antes de que entre al compresor este aire. ¿Cómo lo puedo hacer? A través del difusor, como ven acá. Entonces, quiere decir que si yo coloco un difusor, ya estoy ganando presión. Entonces ya el compresor no se encarga de estar recogiendo el aire que viene de la atmósfera a presiones bajas, sino que ya recoge, este compresor ya aprovecha un poco, ¿no?, de aire comprimido que, que previos lo hizo, en este caso, el difusor. ¿Bien? Entonces, estos dos dispositivos, tanto difusor como compresor, están ayudando a que gane presión el fluido. Luego, ese aire comprimido entra a las cámaras de combustión, donde con un cierto combustible, ¿qué hace? Se genera pues la reacción, ¿no?, de ese aire comprimido con el combustible, provocando una reacción, lo cual hace que se eleven las temperaturas, o hace también que se eleven las velocidades de fluido, y como tal, entonces se aprovecha la tobera, ¿eh? Perdón, la turbina, ¿ya? Se aprovecha la turbina, la cual va a hacer mover, entonces en este caso, estos gases van a hacer mover el eje, y no solamente queda ahí, como el principio de un avión es simplemente la reacción, para que haya un empuje, pues finalmente se va a encargar de eso, ¿quién? La tobera. ¿Y qué hace la tobera? Siempre dije la tobera, ¿qué es lo que va a provocar? Siempre el aumento de velocidad. ¿Bien? Y se colocó la tobera aquí, y aquí salen los fluidos, ¿no? Escapan los fluidos. Listo. ¿Bien? Ahí están los cuatro funcionando, o mejor dicho, los cinco, ¿no? Porque también hay que mencionar aquí la cámara de combustión. Tobera, perdón, turbina, y acá está la tobera. Son 5 componentes. Bien, pero aquí solamente eso es a raíz de, digamos, algo básico y algo rápido también, pero en sí yo quiero concentrarme en compresor y turbina por el momento. Muchos habrán preguntado, profesor, ¿por qué el compresor y turbina, aparte de los juegos que tienen, ¿no? Tienen un juego de paletas estático y tienen otro juego de paletas que es rotacional. Entonces, ¿por qué en el caso de los compresores el rotor aparece primero, ¿no? Y luego en las turbinas el rotor más bien está después. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué tiene que ser así, mejor dicho, ¿no? Bien, muchachos, les cuento. A ver, se supone que aquí solamente he tomado yo un esquema, una mitad, mejor dicho,
Yo he tomado aquí solamente una mitad. Esto es así, chicos. Este es un eje. Aquí está nuestro eje. Ya, este es un eje. Ya, se sobreentiende que es como un espejo, ¿no? Tanto el rotor para el compresor que está aquí, rotor y estator, también deben aparecer aquí como un espejo, ¿no? A través de él que sea como un área de rebote, pues también tendría que aparecer de forma simétrica debajo, ¿no? Acá también debería aparecer este conjunto de acá, ¿no? Eso ya, bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Volviendo a colocar los ejes. Si se dan cuenta, el rotor, lógico que tiene que estar acoplado con el eje, ¿verdad? Y esta paleta de estator que están viendo acá, pues tiene que estar acoplado ¿dónde? A la carcasa, ¿cierto? Bien. Si ya vamos por ahí, todo bien. ¿Qué sucede con el estator y con el rotor? El rotor, lo único que está haciendo aquí, cuando aparece en el compresor y aparece por delante, se está comportando como un ventilador. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está comportando como un ventilador? Para poder, en este caso, llevar, llevar el aire, ¿ya? Y hacerle ganar una cierta presión y conducirlos a través de los estatores. Ya, y me pregunta, pero, profe, cierto, el ventilador está haciendo ganar presión también al aire, que aquí veo que está aumentando la presión, pero hacerlo pasar por el estator o los álabes del estator aún está ganando más presión. Sí, es cierto. Y si tú tienes más conjuntos acá, más pares, esto va a ir en tendencia, ¿sí? A subir cada vez que tú estés dando más escalones. Ah, claro, entonces, mientras más yo ponga más juegos aquí de estator con rotor, ¿no? O viceversa, mejor dicho, rotor con estator, mientras yo ponga más juegos, voy a estar logrando este aumento de presión. Por lo tanto, hasta más caro va a ser mi compresor, ¿no? Muy bien. Tiene una fabricación pues un poco más complicada. Pero bueno, centrémonos solamente en ese par. ¿Por qué el estator hace de que se eleve la presión? Pues hay un principio muy básico. Miren acá. Miren. Ustedes están viendo estos álabes aquí. Estos álabes. Aquí, álabes. Chicos, esos álabes que ustedes ven ahí, que si yo lo veo más o menos de esta forma, ¿no? Este perfil así. Y estos están alrededor, muchachos, ¿ya? Estos estatores, bueno, aquí pasa una carcasa. Supone que estos están fijos acá. Listo. ¿Qué sucede, chicos? ¿Por qué esta forma, este perfil y esa distribución de estos álabes a través del estator? Pues simplemente, muchachos, si ustedes se dan cuenta, miren qué está pasando acá. El fluido está entrando acá, por en medio de esas paredes. Si ustedes se dan cuenta que si yo cierro estas paredes de acá, estas paredes, en conjunto también con la carcasa y en conjunto aquí con la parte de la raíz, ¿no? que viene acá. Entonces, aquí está raíz, aquí está carcasa, aquí hay una pared, aquí también hay otra pared. En conjunto, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo un ducto, estoy haciendo un ducto. Un ducto de estas formas. ¿Ok? En donde está pasando un fluido en su interior. Y como yo quiero ganar presión, entonces esto de acá tiene que tener una forma. ¿Una forma de qué? De difusor. Así es simple, chicos. Entonces quiere decir que esos álabes, ¿para qué estaban? Esos álabes, esto que estás viendo aquí, es una pared lateral.
es una pared, es uno de los laterales, y que simplemente está haciendo la función de ducto. ¿Y qué tipo de ducto? Similar al difusor para que aumente la presión. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Y si tú lo ves así desarrollado, esto de acá, de forma desarrollada. Y el fluido está atravesando aquí por en medio de las paredes y se está ganando presión al momento de salir de ese estator. Bien, muchachos, ¿se entendió ahí? En otras palabras, el compresor tiene difusores pequeños dentro de él. Por eso es que sigue aumentando la presión. ¿Se entendió, chicos? O vuelvo a repetir, no sé, de repente hay una parte que no se entiende. Sí se entendió. Bien, muchachos. Bien, para no cansarlos, muchachos, las turbinas tienen el mismo principio, ¿no? Sino que ellos ya se comportan de manera inversa, ¿ya? Ellos también tienen alojados aquí en su estator. ¿Quién tienen alojado? Ellos tienen toberitas alojados ahí alrededor. ¿Con qué principio? De aumentar la velocidad. ¿Ah? ¿Y por qué aparece el estator primero, profe? Ah, buena pregunta. ¿Por qué el estator ahora aparece primero en la turbina? Porque simplemente cuando tú tienes tu cámara de combustión aquí, tu cámara de combustión, ¿cómo van a salir los gases? Pues los gases van a salir sin dirección alguna. Entonces se necesitan alinearlos. ¿Y quién hace eso? El estator. El estator es un direccionador. Y a la vez, el estator, en este caso, son toberas. ¿Y de qué se encarga esa tobera? Pues esa tobera, aparte de alinear el fluido, pues se encarga de aumentarle la velocidad. ¿Para qué? Para que vaya y dé fuerza al rotor y pueda hacer mover todo el conjunto. Eso es todo, chicos. Entonces tienen, si quieren estudiar más esto, ¿qué hay aquí? Estatores corrotores. ¿Qué hay aquí en la turbina? También estatores corrotores. ¿De qué forma están distribuidos? Si es compresor, están distribuidos esos álabes en forma de difusor. Y si es turbina, esos álabes están distribuidos en forma de ¿qué? De tobera. Bien, chicos, ¿entendió eso? Lo vuelvo a repetir. Sí, está bien. Muy bien, chicos. Bien, y aquí por último, otro tipo de dispositivo. ¿Ya? La cámara de combustión lo vamos a dejar para justo su tratamiento que va a ser en un capítulo especialmente dedicado para él, ¿ya? Para la cámara de combustión, ¿ya? Entonces, sigamos y aquí vamos a ver el dispositivo de estrangulamiento. ¿Quién es ese tan importante? Pues este dispositivo aparece en los sistemas de refrigeración, los comúnmente llamados, a ver cómo se les llama, válvula de expansión, ¿verdad? Bien, ¿y de qué trata? Simplemente de una disminución en el área o simplemente un obstáculo que se coloca al paso del fluido. ¿Para provocar qué? Para provocar caídas de presión. Y cuando tú provocas caídas de presión, tú puedes lograr que un fluido de manera, eh, se podría decir, de una manera significativa, puedas cambiarle la fase. O sea, como que de líquido lo pases a vapor, ¿no? Entonces es algo, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Que tú puedas lograr. Pero bueno, esto es a través de un mecanismo que tampoco no es tan simple como imaginárselo. Es una simple reducción. No, muchachos. Esa reducción
Hay que estudiarla bien, hay que diseñarla bien, hay que ver con qué propiedades está entrando el fluido para poder saber qué área y qué material, ¿no? estará compuesto ese tipo de válvula de expansión, ¿no? Pero bueno, en sí, de todas maneras, lo que yo voy a lograr es una pérdida de presión, ¿ya? Y si se da en el momento y las condiciones adecuadas, hasta puedo cambiar al fluido, le puedo cambiar de fase, ¿ok? Y eso es muy útil en la refrigeración, ¿ya? Bien, chicos, ¿todo bien hasta aquí entonces? Con dispositivo de estrangulamiento. Bien. ¿No? Y me da aquí, ¿no? Dice, de la ecuación de energía, simplificando términos, llego a esto. Me dice que la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. O sea, en otras palabras, la ecuación de energía se reduce a solamente esta expresión. Vale, vamos a verlo luego. Bien, bien, muchachos. A ver, voy a... Bien, bien, muchachos. A ver, voy a compartir los materiales. A ver, me dice, por un tubo pasa vapor de agua a una presión de 10 megapascal. Entonces, aquí voy a colocar estado 1. Hay un estado 1 acá. Y un estado 2. En el estado 1 me dice bien claro que esto está a 10 megapascal y a 440 grados centígrados. Y me dice que en la salida la presión es 8 megapascal. Me dice que considera régimen permanente, y ya sabe que cuando es régimen permanente me está diciendo en otras palabras que esto está fluyendo constantemente, ¿no? Hay un flujo másico que está fluyendo constantemente en entrada y salida. O sea, eso me dice en otras palabras que la masa en mi sistema es constante y también por lo tanto la energía es constante. Listo. Me dice que la energía cinética y potencial se pueden considerar despreciables y que por lo tanto determina la temperatura y la salida del tubo, o sea, simplemente la temperatura. Listo. Ok. Primero hay que ver la ecuación de energía. La ecuación de energía es así. Dice que 0 es igual a flujo de calor más trabajo en términos de potencia más flujo másico de entrada
A ver, voy a colocar así como de frente, energía cinética, energía potencial, más entropía. Básico salido. Muchachos, esto es. A ver, voy a colocarlo aquí. Ahí está. Ahí lo tienen. Bien, chicos. En primer lugar, si se trata de un ducto, pues aquí no hay trabajo. Si me dice que este tubo está aislado, ¿no? Sus paredes están aisladas, tampoco hay calor. Me dice, por lo tanto, que esto quedaría así. Vamos a reducir esto. Quedaría así. Ajá. Y bien, nosotros también sabemos que el flujo másico en la entrada es igual al flujo másico de salida. Y bueno, y voy simplificando. Entonces, bueno, esto es en la entrada. Energía potencial de entrada también acá. Esto es de entrada. Estos son energía cinética de salida, energía potencial de salida. Bueno, entonces lo que me va a quedar es que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más entropía de entrada menos entropía de salida igual a 0. Así quedaría la expresión. Y bueno, y sigo simplificando. Y esta es la parte donde simplemente ya haría esto. Como dice que esto es despreciable, la variación de energía cinética, también la potencial, por lo tanto me va a quedar claro que la entalpía de entrada es igual a entalpía de salida. ¿Ok? Eso es lo que me va a quedar, muchachos. Y entonces yo digo, en otras palabras, la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2, ¿no? De los estados. Bien, y yo digo, si la entalpía 1 simplemente deriva de acá, pues va a ser fácil ahora saber la temperatura 2. ¿Por qué? Porque si yo sé que el estado 2 está a 8 megapascal y a una entalpía conocida, que en este caso vendría a ser la entalpía 2, que es conocida porque ya la entalpía 1 es la que va a ayudar ahí,
Entonces, con dos datos que son 8 megapascal y entalpía, va a salir entonces la temperatura por ende. Bien, entonces digo, voy a estado 1. Hago estado 1, digo, estado 1 está a 110 megapascal y 440 grados centígrados. Entonces de aquí voy a obtener la entalpía 1. A ver, muchachos, ayúdenme con eso. Vayan a tablas y denme ese valor. A ver, muchachos, ¿cuánto es entalpía 1? Muy bien, Ormeño, 3214.6. Muy bien. Profesor, disculpe, ahí es 10 megapascales, ¿cierto? Ahí se confundió, creo. Ah, sí, 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 tienes razón. 110 no, no es mucho, pues, ¿no? Ajá, es 10 megapascal. Sí, tienes razón, gracias. Ya, entonces, sí, está bien el valor, 3214.6. Sí, para 10, sí. Ajá, ok, gracias. Listo. Ahora vamos al estado 2. En el estado 2 solo tengo conocimiento que es 8 megapascal y que la entalpía en este caso es 3214.6. Y con eso yo pretendo sacar, ¿qué cosa? La temperatura. La temperatura 2. Ahí vamos. Bien, bien muchachos, tenemos que ir entonces a tablas, ¿ya? Y vamos a tener que hacer una interpolación probablemente. Vamos a buscar la tabla.
Bien, a ver, entonces aquí tenemos la tabla. Vamos a buscar la tabla de 8 megapascal. Ajá, está muy fuera. Bien, aquí estamos. 8 megapascal y la entalpía es 3214.6. ¿Ya? Entonces coloco acá la entalpía vale 3214.6. Bien, pero eso hay que averiguarlo. ¿Por qué? Hay que ver si esa entalpía de repente puede estar dentro de la campana. Y aquí recuerden que está la entalpía y aquí están los dos extremos, ¿ya? Que son 1317 y 2758. Por lo tanto, esto es mayor al 2758. Por lo tanto, es sobrecalentado. ¿Mm? Entonces, como es sobrecalentado, muy bien. Voy a la tabla o a la página 53. A ver, 8 megapascal. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya, aquí está. Aquí donde se hizo esa observación. Temperatura de saturación 295. Ah, ya. 52, 53. Aquí. Ah, ya. 3214.6. Recuerden que esa es la entalpía. A ver, vamos a ver. Busquemos 3214.6 por aquí. Aquí. Está aquí. 3214 se encuentra entre 420 y 430. Por lo tanto, no puede ser 430. Claro, está cerca, Cristina, está cerca de 430. Pero ojo, el 3214 está debajo del 3221, por lo tanto la temperatura debe ser menor a 430. Entonces, ajá, 422.397. ¿No? Bien, entonces, veamos. A ver. Vamos a volver aquí. Listo. Bien, muchachos, así como
sus compañeros hay que interpolar. Entonces, si ustedes van a la tabla de 8 megapascal, van a encontrar esto, ¿no? 420. Aquí la temperatura 2, que es lo que quieren hallar. Luego viene el 430. 420 está alineado con 3194.3. A la vez, la temperatura 2 está alineado con 3214.6. Luego 430, que está alineado con 3221. ¿Okay? Entonces hacen esta interpolación y aquí automáticamente tenemos que la temperatura 2 es igual a 422.397. Listo. ¿Todo bien ahí, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna corrección o alguna duda? De repente por ahí algo no se entendió. A ver. ¿Todo claro? ¿Bien? Qué bueno, chicos. Bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Ahora me habla de una turbina de vapor. Funciona en unas condiciones de entrada de 30 bar, 400 grados, 160 metros por segundo, y una salida donde sale vapor saturado, 0.75 bar, velocidad de 92, el flujo másico 20 kilogramos por segundo y la potencia de salida es 10.800 kilowatts. Determina el sentido y la magnitud del calor transferido si la variación de energía potencial es despreciable. La potencial es que es despreciable. Ya. Bien, chicos, esto se resuelve así. Digo, ecuación de energía, 0 igual calor más trabajo impermeable más flujo másico de entrada por la entalpía de entrada más energía cinética más energía potencial. A ver. Términos de potencia, ¿ok? Listo. A ver. En primer lugar, se trata de una turbina. Esta turbina, de hecho que ya me están dando el dato de que tiene una cierta potencia en el eje. Potencia de salida. También me dan, o mejor dicho, me dicen que necesitan cuánto es el calor ahí. Bien. Flujo másico, que me lo dan de dato, que es 20 kilogramos por segundo. La entalpía de entrada tendría que yo hallarla, así como la entalpía de salida. La energía cinética, para eso me están dando las velocidades, pero energía potencial, sí, tanto entrada como salida,
simplemente va a ser despreciable. Vamos a ver qué sucede acá. Vamos a darle ahora sentido a esto. Y sería de la siguiente forma. Acá de la forma. Listo. Quedaría así, muchachos. Caso, el flujo másico, por si acaso, ya lo factoricé, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Como es un solo flujo másico, ya voy a colocar el flujo másico de entrada. Y entonces me queda entropía de entrada menos entropía de salida, energía cinética de entrada menos energía cinética de salida, más energía potencial de entrada menos energía potencial de salida. Bien, muchachos, toda esta expresión simplemente es cero. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tendría lo siguiente. Me quedaría así. Muy bien. Ahora, chicos, ya llegó el momento de reemplazar. Bien, 0 será igual al calor. El calor es el valor que quiero hallar. El trabajo o la potencia de salida es 10.800 kilowatts. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los signos. Si es una turbina, el trabajo se cede, ¿verdad? Al entorno, por lo tanto es negativo. ¿Sí? Entonces ahí estoy colocando el de la turbina, ¿no? Por si acaso, miren, ¿ah? Acá está, negativo, menos 10.800. Bien, sigo. Todo está en kilowatts, ¿no? Aquí. Ya está. Ahora, perdón, reemplazo, el flujo másico es 20 kilogramos por segundo. La entalpía de entrada ya la voy a hallar, lo voy a dejar indicado acá, menos entalpía de salida, más energía cinética. Bien, aquí muchachos, la energía cinética de entrada no es más otra cosa que velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Y la velocidad
en la entrada me dice que es 160. Entonces sería 160 al cuadrado sobre 2. Menos, y la velocidad en la salida dice que es 92.736. Al cuadrado. Esto es al cuadrado. Esto de aquí es al cuadrado. Esto sobre. Perdón. Y esto también es sobre. Y aquí hay mucho cuidado, ¿eh? ¿Es sobre 2 o sobre 2000? ¿Qué dicen ustedes? Listo. ¿Por qué sobre 2000 en lugar de 2? A ver qué me dice. ¿O es sobre 2? A ver, ¿quién me corrige? Muy bien, por el kilo, ¿verdad? Sí, por el kilo. Recuerda que yo ya he puesto esto en kilowatts. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si 20, que está en kilogramos por segundo, se multiplica con metros cuadrados, recuerda que la velocidad está en metros por segundo y si le elevo al cuadrado, va a quedar metros cuadrados, segundos cuadrados. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Yo hago esta simple multiplicación, llegaré a kilowatts, que es esto de acá. Yo ya expresé a que todo va a ser en kilowatts, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Entonces, recuerda muy bien que kilowatts es, ¿qué cosa? Kilojoules por segundo, ¿no? ¿Y de dónde vino el kilojoule? Vino de kilonewton por metro. ¿Y de dónde vino el kilojoule? Vino de kilonewton por metro y todo esto sobre segundo. Entonces aquí, esta expresión hay que llevarla a una similitud, ¿no? Bien, pero aquí todavía no termino. Kilonewton, kilo por newton. Newton es masa por aceleración. Ah, ya, entonces estamos hablando de kilogramos por metros por segundo cuadrado. Y luego me está faltando aquí el metro por segundo, ¿no? Que estaba ya anterior. Bien, si se dan cuenta, todo esto no es más otra cosa que esto de acá, que es el flujo másico multiplicándose con la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si te das cuenta, la similitud solamente va hasta acá. Kilogramos, metro segundo cuadrado, metro segundo. Acá también ya estaría en las mismas unidades. Aquí también estaría en las mismas unidades. Pero aquí, ojo, es kilo. ¿Cómo haría para que yo tenga el kilo? Ah, hay que colocar 1000 acá. Entonces acá también 1000 debajo. ¿Ok? Por eso es que aquí aparece como 2000. Ahí recién tienes la certeza que te va a salir en kilowatts. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? Entonces borramos todo esto.
Listo. Entonces, aún me detengo por acá y digo, esta va a ser mi ecuación alfa. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo que averiguar cuánto es mi entalpía de entrada y cuánto es mi entalpía de salida. Bien, la entalpía de entrada me está diciendo que es 30 bar y 400 grados. Y la entalpía de salida me dice que es 0.75 bar y saturado. Saturado, dice, ¿no? Vapor saturado. Si me dice que es vapor saturado, entonces estaríamos hablando de que la calidad es 1. Bien, muchachos. Entonces aquí ustedes mismos son. ¿Cuánto es la entalpía de entrada con estos datos? Y con estos datos basta también para saber cuánto es la entalpía de salida. Y ya todo sale, ¿no? A ver, ¿cuánto es la entalpía de entrada? Bien. 1.7 kilojoule kilogramo. Cierto. ¿Eh? Y la entalpía de salida, muy bien, Patrick. Ahora la entalpía de
Chicos, ¿cuánto es entre pie de salida? A ver, muchachos, por favor, participen. Ok, 2662.4. Bien, chicos, ahora sí, ya tienen todo para reemplazar y por lo tanto, en la ecuación alfa, van a poder hallar el calor, ¿no? En términos de potencia. ¿Cuánto sería ahí? A ver, ¿cuánto es? Aquí quedó. ¿Ya? Aquí quedaría. A ver, ¿cuánto es el flujo? 1031, o sea, un kilowatt prácticamente, ¿no? Un kilowatt, claro, un kilowatt.
1 kilowatts. ¿Todos ahí? ¿1 kilowatt? ¿O es más? A ver, fíjense. Perdón. Acá me equivoqué. Esto no es así. Es 1 kilowatt, ¿cierto? ¿No? Porque es kilojoule por segundo, sería kilowatts, 1001.36. Ajá. 1001.36 kilowatts, ¿cierto? ¿Positivo? Positivo, ¿no? Sí, Profe, positivo, positivo. positivo, me salió positivo. Para corroborar para el HS, lo que hice fue ir a la tabla A5 y como está en saturado y el porcentaje es 100% de mezcla, Sí. fui Ajá. a 75 kilopascales y me fui al HG, vapor saturado. Está bien, ¿no? O sea, ese es el procedimiento. Sí, sí, está muy bien. Es HG, ¿ya? Ah, Y si ok. se van a la otra tabla, sería el HV, ¿ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Bien, vamos a tomarnos un receso, chicos, para las 7, para el siguiente tema que tiene que ver con régimen transitorio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a ver, deben estar cansados, los materiales están un poco extensos, así que yo creo que pueden ir a tomar un café y volver a las 7 para nuestra siguiente clase, ¿ok? Así quedamos. Ok, muchachos, nos vemos entonces a las 7. Gracias.